Capítulo 11, el verso 11. Hermanos amados, vamos a leer la palabra de Dios como está escrita. Dice, miren: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Y quiero meditar bajo el tema, hermanos amados, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que me guíe en esta tarde. El camino se vuelve una lucha. Amén. Gloria a Dios. El camino se vuelve una lucha. Gloria a Dios. Voy a decirle algo muy importante, hermano. Usted ve en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, que esto del evangelio, hermanos, no fue como al principio cuando nació la iglesia. Cuando nació la iglesia, hermanos amados, el Espíritu Santo fortalecía a los primeros cristianos con su gloria, con su poder. Y cuando una iglesia nace, así como nosotros, hermanos, que nacimos hace 20 años casi, hermanos amados, el 7 de mayo del año 2004, hermanos amados, comenzó esta iglesia. Salimos de allá de la iglesia del pastor Ángel y lo venimos para acá. Esta iglesia, hermanos amados, tiene aproximadamente 20 años de existencia. Y cuando salimos de allá, salimos débiles, salimos frágiles debido a la prueba por la cual salimos. Ahora, hermanos amados, en el transcurso del tiempo, Dios comienza a bendecir esta obra y comienza, hermanos amados, a fortalecer nuestros brazos, nuestros pies, para que esta obra se levantara y naciera esta iglesia en la cual ahora estamos aquí, hermanos, en este lugar. Y todos fortalecidos, hermanos, y alegres, porque Dios nos estaba llenando de su gloria. ¿Para qué? Para que no paráramos, hermanos amados, para que no paráramos de hacer su obra, orando por los enfermos, predicando la palabra, hermanos, que su obra creciera, hermanos. Pero después, hermanos amados, que una obra crece y ya está estable, vienen las luchas y vienen las pruebas más para usted y para mí. Amén. Pero yo le digo algo: benditos los que tenemos 20 años de estar aquí, y aquí pertenecemos, y aquí estamos, hermanos amados, y aquí estamos alabando el nombre de Dios, y sabemos claramente, hermanos, que han sido luchas terribles, pero aquí estamos dándole alabanza al Cordero de Dios todavía. El camino se vuelve una lucha. Amén, iglesia. Si caminamos y luchamos en el evangelio y no desmayamos, con seguridad obtendremos la recompensa que Jesús ha prometido a todo aquel que le sirve a Él en este mundo. Amén. Yo le digo algo: todos los que tenemos, los que estamos aquí, el que menos años tiene de estarle sirviendo a Dios, pienso yo que han de ser unos 10 años o unos 8 años. De todos los que estamos aquí, algunos pasamos de los 8, de los 9, los 10, los 11, ya tenemos hasta unos 20 años de estarle dando la gloria al Señor Dios Todopoderoso. Por ejemplo, si me preguntan a mi hermano, por la misericordia de Dios tengo 22 años de estar sirviendo en el evangelio, y las luchas no han sido fáciles, porque yo acepté al Señor un día 10 de julio del año 2002. Me acuerdo yo, hermanos, que llegué a los pies del Señor, y le quiero decir que desde que yo llegué, mis luchas han sido fuertes, así como también las de ustedes también. Amén. ¿Cuántos han tenido luchas fuertes en el evangelio? De los que están aquí. Algunos, hermanos amados, han ido pegando pasitos, hermanos, pero lentos, pero han ido seguros, y seguimos aquí. Amén. Pero sabemos claramente, hermanos amados, que a pesar del esfuerzo humano que hemos hecho, y a pesar de la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, en usted y en mí, sabemos claramente, hermanos amados, que la lucha continúa siempre aquí en el área espiritual.
¿Cuántos tienen luchas, hermanos? ¿Cuántos tenemos lucha todavía? Pero la recompensa que estamos esperando, hermano, es una recompensa, hermanos amados, que Dios la ha prometido a usted y a mí. Amén, iglesia. No la ha prometido ningún pastor a un ser humano, sino que se la ha prometido Dios a cada uno. Amén. La salvación, quiero decirles que la salvación en las iglesias cristianas evangélicas o en el cristianismo es personal. De su esfuerzo depende la recompensa que Dios le dé, tanto a usted como a mí también. Como dice la Biblia, y todo lo que hagáis, dice la palabra de Dios, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén, iglesia. Usted y yo no lo vamos a congregar porque la gente lo diga, congréguense, hermanos. Usted y yo no vamos a orar porque la gente lo diga, oren, hermanos. Sabemos que es una obligación hacerlo y sabemos que es un servicio a Dios que le estamos dando. Amén, iglesia. Y por eso dice, mire, y todo lo que hagáis, hacedlo, como dice, de corazón, no como para los hombres, sino como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuánto le servimos aquí a Jesús, hermanos? ¿Hay alguno aquí que le sirva al hombre o que le sirva a la mujer? ¿Verdad que no hay uno, hermanos? ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia le servimos a quién, hermanos? A Cristo el Señor. Amén. ¿Cuánto le sirven a Cristo el Señor? ¿Usted cree que un hombre le puede dar recompensa a otro hombre? No. La recompensa la tendremos un día del Señor, si nos esforzamos. ¿Qué significa camino, hermanos amados? Camino significa vía, línea, ruta, calle, carretera. Hermanos amados, ¿por qué le he titulado el camino que se vuelve una lucha? Porque el evangelio, hermanos amados, es el camino que se vuelve una lucha para usted y para mí, en toda área, si lo queremos ver así. Amén. ¿Por qué se vuelve una lucha? Porque lo bueno, eso cuesta hacerlo. ¿A cuánto nos cuesta hacer lo bueno? A todos, a pastores, a líderes y a la iglesia en general, nos cuesta hacer lo bueno. Y lo bueno que es servirle al Señor Jesucristo. Hermanos amados, por eso es que cuando habla de camino, hablando del evangelio, Jesús dijo que solo hay dos caminos: el camino que lleva a la perdición, el camino que lleva a la vida. Amén. Por eso es que en este mundo no se puede predicar un evangelio diferente si no es solamente el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el evangelio de Cristo, hermanos amados, es el evangelio, es el camino más bien que lleva a la salvación. Por eso es que, hermanos amados, Jesús habló acerca de Juan el Bautista, un hombre de Dios, hermanos amados, que predicó su palabra, pero en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, él comenzó a decir, hermanos amados, que le preguntaran a Jesús si era él el que había de venir o había de esperar a otro. Y por eso es que Jesús dijo estas palabras de él: en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y aquí está el tema. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Amén, hermano. Sufre violencia, ¿por qué? Porque hay gente que quieren detener el reino de Dios. Porque hay demonios que quieren detener el reino de Dios. Amén, iglesia. Por ejemplo, los ataques que usted y yo tenemos son ataques, hermanos amados, que usted y yo los podemos ver y podemos decir, no, si es que como soy tan humano y por eso soy atacado. Pero vemos claramente, hermanos amados, que es porque el reino de Dios sufre violencia. Amén. Y por eso dice Jesús, mire, acerca de Juan. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el
el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Amén. ¿Qué significa lucha? Lucha significa combate, pelea, batalla, conflicto, guerra. Amén. Si yo le pregunto, ¿cree que el evangelio es una lucha? ¿Cuántos creemos que el evangelio es una lucha? ¿Cuántos creemos que el evangelio es una guerra espiritual? En las noches tenemos lucha, en el día tenemos lucha, en toda hora, en todo momento tenemos guerra. Amén. Tenemos guerra, hermanos. Y esta guerra no se va a terminar hasta que Cristo venga. Amén, iglesia. Yo le estoy creyendo a Dios, hermanos, que Dios es el que hace la obra en usted y en mí. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios, mire, hermanos amados. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, etcétera, etcétera. Amén. ¿Cuántos tienen lucha, hermanos amados? ¿Usted cree que venir a la iglesia es una lucha? Para todos es una lucha. ¿Es una lucha? ¿O ha venido gozoso, alegre, con ganas de danzar, con ganas de profetizar, con ganas de predicar, con ganas de cantar, con ganas de darle gloria al Señor? ¿Cómo siente la boca, hermanos amados? ¿Cómo se siente la boca cuando se viene con lucha? Se siente pesada para cantarle al Rey, al Señor Jesús. Amén. A veces hasta las manos se sienten pesadas para aplaudir. A veces hasta se sienten pesados los pies para moverse un poco, para quererle dar alabanza al Cordero de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la lucha se hace, pero quien da las fuerzas es el Espíritu Santo del Dios del cielo. Amén. Miren, hermanos amados, por eso es que esto lo dice la Biblia, hermanos, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Amén, iglesia. Estos tiempos que estamos viviendo, hermanos amados, son tiempos terribles. Por eso es que dice la Biblia, hermanos amados, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora al reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Amén. ¿Cómo lo conquistan? Por la fuerza. Amén, iglesia amada del Señor. Entonces, hermanos amados, por eso es que el camino se vuelve una lucha. Amén. ¿Cuántos tenemos lucha, iglesia? Yo a todos los veo bien llenos del Espíritu Santo ahorita, hermanos. A todos los veo gozosos. A todos los veo alegres. Amén. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos amados? Porque el camino se vuelve una lucha debido a los tiempos que se están viviendo. Amén. En aquel tiempo era Herodes, en aquel tiempo era la gente que estaba contra los apóstoles, que los mataban, que los querían detener, hermanos amados. Pero en estos tiempos, hermanos amados, la lucha es moral y es física y espiritual. Amén. ¿Por qué les digo esto, iglesia amada del Señor? Porque debido a los tiempos que se están viviendo, hermanos amados, las luchas se están poniendo más fuertes en este camino del Señor. Amén. Y ya va a ver por qué, hermanos. Tanto en el área mundial, amén, como en el área espiritual, las luchas se están poniendo fuertes. Gloria a Dios. Amén. Hermanos amados, por eso es que al reino de Dios sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Amén. ¿Qué estamos viviendo en el área mundial? En el área mundial estamos viviendo, hermanos amados, la apostasía religiosa. Amén. Que está siendo provocada por el espíritu de quién? Del anticristo. Amén, iglesia amada del Señor. Gloria a Dios. La apostasía se está viviendo a nivel mundial, hermanos amados. Vemos claramente, hermanos amados, que las iglesias cristianas todas están peleando unas con otras. Y eso es apostasía. A ver quién tiene la verdad, a ver quién vive más santo, a ver quién es más puro, a ver quién es el que se va para el cielo. ¿No, iglesia? O eso es apostasía. Amén. Y todo está siendo provocado por el anticristo, porque ¿sabe qué?
La iglesia está siendo atacada porque el espíritu del anticristo está comenzando a turbar la mente y los corazones de todos los evangélicos en el mundo entero. Amén. Y otra cosa que está, hermanos amados, también sucediendo en el área mundial, por lo cual los tiempos que estamos viendo son la guerra que estamos viendo, hermano. Las noticias, todas hablan de guerra, de guerra, de guerra, de guerra. Amén, iglesia del Señor. ¿Cuántos oyen rumores de guerras? Israel en guerra, Rusia en guerra. Amén, iglesia. Y otros países que quieren entrar en guerra. Hermanos amados, cumpliéndose la profecía del Apocalipsis, capítulo 6, verso 3 a 4. Hambres. Amén, iglesia. Hambres. Aquí en El Salvador, usted y yo no estamos aguantando hambre, pero hay otros países en donde el hambre está terriblemente, hermanos amados. Fuerte. En África, en esos países africanos, hermanos. Los niños tomando agua de los ríos de aguas sucias. Comiéndose, hermanos amados, los animales, a los chuchos, porque no tienen que comer. Comiéndose a los gatos. Y usted y yo andamos aquí botando los frijolitos que están caros también. Pero hay hambre en otros países, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis, capítulo 6, versos 5 al 6, del caballo negro, que habla de hambre en Apocalipsis, y el caballo bermejo, que habla de guerra. Amén. El caballo blanco de Apocalipsis habla del anticristo, de ese malvado espíritu que estamos viendo. Y la guerra habla del caballo, hermano, es símbolo de guerra, el caballo bermejo. Y el hambre es el caballo negro, hermano, que habla el libro de Apocalipsis, hermano. Y todo eso son los tiempos que se están viviendo para estos tiempos que estamos, hermano, la iglesia todavía aquí. ¡Muerte! Amén, iglesia. Con la guerra, con el hambre, viene la muerte, las enfermedades, las pestes. Y todo eso es lo que está aconteciendo, porque la Biblia habla también de un caballo amarillo. Y es la muerte, hermanos amados. ¿Cuánta gente está muriendo inocentemente en el mundo entero? ¿Cuánto está muriendo gente, sí o no? Todo esto es lo que está viviendo, lo que se está viviendo a nivel mundial. Y esto Jesús ya lo había dicho antes. En Mateo 24, 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Amén, iglesia del Señor. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Amén. ¿Se está oyendo eso, sí o no? En Rusia se ha levantado un hombre, un profeta, que dice que él no es profeta, sino que es el Cristo encarnado. Y la gente le rinde culto. Él vive en una montaña, y cuando él baja, están los miles de rusos esperando y gente del mundo para que les dé la palabra de Dios. Pero son mentiras del diablo, amén. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación. Se está cumpliendo reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será como principio de dolor. Amén, iglesia del Señor. Por debido a los tiempos que estamos viviendo, hermanos amados, se está volviendo una lucha, hermanos. Los hermanos en las iglesias no queremos amarlos, sino que queremos verlos quizás morderlos más. ¿Sí o no, hermanos? ¿Se está viendo eso en la iglesia evangélica, sí o no? Hoy hemos perdido el principio, hermanos amados, de lo que es el amor de Cristo. Y ahora, hermanos amados, ¿por qué? Porque vemos claramente, hermanos amados, que
debido a los tiempos que estamos viendo, hermanos amados, el camino del Evangelio se ha vuelto una lucha. Amén. El camino se vuelve una lucha cada día, ¿sí o no? ¿Para cuánto se vuelve una lucha? Por eso es, hermanos amados, vemos claramente, hermanos, que esta lucha, hermanos amados, hasta que Cristo venga se va a terminar. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo en el área espiritual? La lucha que estamos viendo en el área espiritual. Lo que estamos viendo en el área espiritual es la frialdad que nos está matando los deseos de amar a Dios sobre todas las cosas. Amén, iglesia. O levánteme la mano aquí si alguien ama a Dios sobre todas las cosas, de todos los que estamos aquí. Y si le preguntamos a otros cristianos, yo creo que no hay uno, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque la frialdad que nos está matando, los deseos de amar a Dios sobre todas las cosas, de buscar a Dios sobre todas las cosas. Y esto Jesús lo dijo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, que dijo, se había de enfriar. Amén. Hermanos, todas las iglesias tenemos luchas. Todos los cristianos. ¿Cuántos tenemos luchas? ¿Cuántos tienen luchas, hermanos? Todos. Todos tenemos luchas, hermanos. ¿Por qué? Porque la lucha está. Y la lucha seguirá. Amén. ¿Por qué? Porque este camino no es para gente cobarde, sino que es para valientes. Por eso es que dice la Biblia, hermanos amados, que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. El camino se vuelve una lucha, hermanos amados, debido a los enemigos contra los cuales luchamos a diario también. Amén. Los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, pero también los enemigos que tenemos han cobrado más poder en usted y en mí. Y en este mundo también lleno de maldad, lleno de tinieblas, hermanos amados, ha cobrado más poder el enemigo. Porque sabe usted que el diablo se alimenta de maldad. ¿Sabía usted que Satanás se alimenta de maldad? Entre más maldad hay en el corazón suyo y mío, y entre más maldad hay en el corazón de la gente del mundo, más poder va a tener el diablo para hacer los pedazos. ¿O cree que Dios, al diablo le gusta lo bueno? ¿Cree que al diablo le gusta que usted alabe al Señor? ¿Cree que al diablo le gusta que usted escuche la palabra de Dios? Amén. Por eso es que se vuelve una lucha, hermanos. El camino se vuelve una lucha debido a los enemigos contra los cuales luchamos a diario. Si usted me dice que no pelea y lucha contra el diablo todos los días, usted está mintiendo. Porque todos tenemos lucha con el diablo, ¿sí o no? ¿Tiene lucha con el diablo, hermanos y hermanas? ¿Tenemos lucha con el diablo? Yo me asusto en estos tiempos, y le voy a decir por qué me asusto. En estos tiempos hay más brujos por todas partes, hermano. Nunca se había soltado una pandemia de brujos como la que en estos tiempos se han soltado. ¿No se han fijado eso? Hoy se ha soltado una pandemia de brujos, de gente que practica la maldad. Pero es porque, hermanos amados, porque el propósito del diablo es que, hermanos, que la gente se vaya para el infierno. Amén. Y por eso es que el diablo se propone. Amén. Por eso, hermanos amados, que es una lucha terrible, hermanos amados. Uno de los enemigos más peligrosos contra el cual nosotros luchamos es el diablo. En la parábola del sembrador, Jesús, hermanos amados, lo pone como el enemigo. Amén. Y la Biblia también nos dice, hermanos amados, que ni demos lugar al diablo, usted y yo. Amén. Dice Efesios capítulo 4, verso 26. ¡Airaos! Vaya, aquí vamos a algo. ¿Quién lo hace a usted?
que se endemonee cuando se pone, pero bravo, extremadamente. ¿Quién es, hermanos y hermanas? ¿Cree que es Dios? Y como Dios o sea, Dios es enojado también. ¿Quién es el que hace que odie? ¿Quién es el que lo hace que usted deteste a la gente, que deteste a sus hermanos, que deteste a la sociedad, que deteste al prójimo? ¿Quién es, hermanos? ¿Cree que es Dios? ¿O cree que es el Espíritu Santo el que le dice no, detestar fulano de tal, a fulana de tal? ¿Quién es? Que usted se acueste todas las noches pensando y que tengo que ver a esa vieja y que tengo que ver a ese viejo. Amén. No, hermano, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién, al diablo. Hay gente que de pronto uno le cae mal y uno no sabe ni por qué le cae mal, hermano. ¿A cuántos usted ha sentido que les ha caído mal? ¿A cuántos, hermanos? Por eso es que se vuelve una lucha. Hermano, ¿cuánto estamos luchando en esta tarde, iglesia amada del Señor? Amén. Dios lo que quiere es, hermanos, que lo amemos a Él y que amemos al prójimo. Amén, iglesia. ¿O cree que Dios quiere que los odiemos? Ni deis lugar al diablo. Amén, iglesia. Hermanos amados, Mateo, hermanos amados, habla de que el diablo es el que siembra cizaña en los corazones del ser humano. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Amén. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Quién es, hermanos amados, el que siembra cizaña en los corazones del ser humano? ¿Creen que es Dios? ¿Quién es, hermano, el que le siembra cizaña a veces a usted y a mí? Le hago una pregunta y contésteme con toda sinceridad. A veces le hemos dado cabida al diablo a veces en esta área. Muchos. Le hemos dado muchas veces, hermano. Amén. Y bien que sabe cuál es lo tremendo, que hay muchos cristianos que confunden el celo de Dios con los ataques que el diablo les hace. Amén. Por eso es que Mateo dice que Él es el que siembra, ¿qué? Cizaña. Cuando usted sienta desprecio, hermano, que anda endemoniado, yo también siento los síntomas. Ese es el diablo que ha sembrado cizaña. Amén. Si a veces uno se levanta, hermano, que hombre, no quiere ver a nadie, y uno piensa que es la carne, es el diablo, hermano. Que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Está conmigo, iglesia? El diablo no le cae bien a nadie. Amén. En la parábola del sembrador, también, hermanos amados, Jesús puso como ejemplo al diablo, que es el que trata de quitar la palabra de Dios de su corazón y de mi mente. Amén, iglesia. El diablo trata la manera de que usted en los cultos, hermanos amados, ande para arriba y para abajo. El diablo trata la manera de que usted y yo nos andemos levantando en el culto y que no le demos la gloria a Dios de los cielos. A la hora de la predicación, los cristianos nos levantamos, andamos para arriba y para abajo. A veces nos suena hasta el celular, hermanos, para distraer al predicador. Amén. El diablo puede usar también a mujeres que se sienten ahí, hermanos, donde uno esté predicando y con las patas arriba de las piernas. ¿Sí o no? Lo puede hacer el diablo, hermano. Porque la manera que él puede ganar la batalla en usted y en mí es, hermanos amados, quitando, arrebatando la palabra que usted y yo estamos oyendo. Amén. Porque venimos a oír. Pero ¿sabe por qué el diablo trata de arrebatar la palabra? Porque esta palabra
¿Cuántos creemos que la palabra nos limpia, hermanos? Y vosotros ya estáis limpios, dice el Señor, por la palabra que habéis oído. ¿Cuántos estamos limpios por la fe del Hijo de Dios, por medio de la palabra de Dios? Puede ser que cuando nosotros oímos la predicación, tenemos que estar lo menos distraídos que se pueda. Amén. Para que Satanás no nos arrebate la palabra. Dice bien, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Oigan esto, hermano. Estamos usted y yo. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Está conmigo, iglesia? Por eso es que el camino se vuelve una lucha debido a los enemigos contra los cuales luchamos a diarios. Amén. La gente del mundo prefiere ir mejor una canción que una alabanza. Prefiere escuchar a Cocorito que escuchar a un predicador de la palabra. ¿Quién cree que hace esa obra? ¿La hace Dios o la hace el diablo? ¿Quién la hace, hermanos? ¿Cuántos estamos lejos esta tarde, iglesia? Amén. Amén, hermanos y hermanas. Por eso es que el camino se vuelve una lucha, iglesia amada de Dios, debido a los enemigos contra los cuales luchamos. Amén. Hermanos amados, quien no ve al diablo en sus luchas a diarias, hermanos, y no lo sabe detectar o resistir, como dice la Biblia, se lo va a hacer pedazos. Amén. Hermanos amados, otro enemigo terrible contra el cual tenemos que luchar a diario es el mundo. El mundo. El mundo, hermanos amados. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, amén, iglesia, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que del mundo. Yo le hago una pregunta. Cuando usted oye, ve a las cachiporras, ¿qué siente? Cada de los varones. Que levante más la pata, que levante más el pie, que lo levante más. Y las hembras, hermanos amados, ¿qué sentirán cuando ven a otra persona, hermanos amados, hermoso, guapo, precioso, como dicen? Amén. Más que la pareja que tienen. ¿Qué sentirán? Bueno, Dios bendiga al hermano acá cristiano. Yo creo que aquí todos somos maduros en esa área. Pero allá en el mundo no, hermano. Allá en el mundo no. La gente no cree, allá la gente, o sea, le dan cavidad al diablo, al mundo para bien. Amén. Fíjense que en estos tiempos les voy a decir algo. Las mujeres, hablando de las hembras, las mujeres que se ponen licras para que les vean el cuerpo y hacen pecar a los hombres. Porque con la licra una mujer que se le dibuja todo el cuerpo. Mire, algunas hasta se les mete, hermanos, allí, se les mete pues todo. ¿Está conmigo, iglesia amada de Dios? ¿O estoy mintiendo, hermanos? ¿Y quién hace esa obra? El mundo. ¿Cómo quiere andar? Pintada con aritos. Quiere andar bien bonita, bien hermosa. Quiero hacerme esta cirugía plástica porque, amén, el mundo, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, amén, iglesia, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Irse a montar a Chicago, ¿cuánto le han dado ganas de montar a las ruedas? Para las fiestas mundanas. Vaya, otra pregunta, ¿a quién le han dado ganas de ir a prenderle una candela a los santos evangélicos? Y algunos lo han hecho, ¿no? Y lo hacen algunos todavía. Aquí en la iglesia de Topío no hay, pero en otras partes sí hay gente que le prende candela a los santos todavía. Amén. Porque dice la Biblia,
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses hacer. Amén. Lo que queréis. Amén, iglesia. La carne quiere ir al mar. ¿Cuántos creen que la carne quiere ir al mar? A ver tangas. Aleluya. ¿Sí o no, hermanos? La carne quiere ir al cine. ¿A dónde quiere ir la carne? ¡Al cine! Pero para venir a la iglesia se siente pesada la carne. Lucha terrible. Sí, hermano, hay que hablar la realidad. ¿Cuánto siente terrible la lucha contra la carne? ¿Por qué, hermanos amados? Porque ahí está, hermanos. Dice la palabra de Dios que todo esto, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los bailes. Aquí en el pueblito, hermanos, desde que se acabaron las pandillas, yo he sentido que aquí se ha querido volver a la antigua, ya por los años 90. No sé si los que tenemos ya aproximadamente 45 años arriba, y el otro más para abajo un poquito, los 40 para arriba. ¿Se acuerdan que antes aquí en el pueblito baile todos los sábados? Y así está ahorita aquí. Excepto yo he oído que hacen baile el día viernes y el día sábado. Y la carne, la gente se pone enojada porque uno saca bocinas para que escuchen la palabra de Dios. Pero en las noches ahí está saciándoles la cama, que los está haciendo saciar el diablo, y ahí están felices. ¿Sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque es la carne. Y todo esto nosotros como cristianos luchamos a diario, hermanos. Si yo le pregunto cuántos han sido bailarines y bailarinas aquí, yo sé que esa es una lucha. ¿A cuántos les han gustado ver novelas? Esa es una lucha. Y algunas la ven. ¿Cuántas ven novelas de las hermanas que están aquí? ¿Cuántas ven novelas todavía? Obras de la carne. Amén, iglesia. Por eso es, hermanos amados, que esa es una lucha, hermano. Hermanos amados. Bendito sea el Señor. El mundo, la carne. Dice Romanos capítulo 8, verso 5, verso 8, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Amén. Hacer todas las obras de la carne, todo lo malo, odiar, hacerlo, cumplir los deseos, hermanos, que la carne los pide que hagamos. Es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. Amén, iglesia. ¿Y qué es? Y es paz también. Amén, iglesia. Amén. ¿Cuántos tenemos paz? ¿Cuántos tenemos paz, hermanos? Hay que buscarla, hay que seguirla, porque la paz como que va corriendo de nosotros, porque hasta miedo nos tiene de ver cómo somos. ¿Sí o no? Por eso es que dicen los profetas: seguir la paz con todos, amén, y la santidad en la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque como que si estas dos cosas van huyendo de nosotros por lo malos que somos. Amén, iglesia. Amén. Pero el ocuparse del Espíritu, que es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios son deseos. Amén. Bueno, los pueden dar deseos, pero si no los hacemos, no hemos pecado. Porque una cosa, ser tentado es una cosa, ya acudir a la tentación ya es otra cosa. Amén. ¿Cuántos hemos sido tentados? Muchas veces. ¿Nos toca esta carne, sí o no? Nos toca, hermanos.
Y terminamos con este, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a quién, a Dios. Amén, iglesia, va al Señor. Así que, hermanos, por eso es que el camino se vuelve una lucha. Bueno, si usted no tiene lucha, bendito el Señor, pero yo sí tengo lucha todos los días. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a